A la Fundación Seferino Namuncurá. Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. 12:15 minutos, estamos en vivo, Tren de Noticias, para acompañarnos en este recorrido. Agenda propia, música original y producción de Lana Muncurá. Subite que te informamos en un toque. Agradecemos a los colegas Iván Marín y Martín Uracia que nos hacen llegar la información y el material para reportar lo que está pasando en este momento en Rawson. Atención, ya vamos viendo las imágenes, quienes siguen la transmisión vía el canal de YouTube de la Fundación Seferino, porque había decidido un paro de 48 horas los trabajadores de salud del ministerio. Esta medida de fuerza era ahí en Rawson. Estamos hablando de los trabajadores nucleados en el CISAP, Sindicato de Salud Pública. Pasamos a pleno un poquito, después les cuento los detalles porque hay información también por tema corte de ruta. Esto pasaba en el Ministerio de Salud hace un ratito nada más. A los trabajadores de salud, el gobierno de Acción y nuevamente muestra solidaridad contra los trabajadores que durante la pandemia. Bueno, videos de la izquierda diario para citar todas las fuentes. Estamos hablando de represión a trabajadores de salud que se manifestaban, habían anunciado un paro de 48 horas, reclaman no al cierre de la terapia intensiva pediátrica, más ambulancias para el hospital y que los centros de atención primaria de la salud atiendan hasta las 18, o sea, más turnos con más especialistas. En paralelo hay 48 horas de paro por recomposición salarial, o sea, son 4 las demandas. La respuesta del gobierno de Chubut fue mandarla a la policía, como es lo que suele, porque claro, otro recurso no tiene que la policía y la represión, el gobierno de salud para esta situación insostenible. Había reclamos ya en esta línea antes de que empiece la pandemia de los trabajadores de salud nucleados en CISAP y que ha tenido repercusión acá en Puerto Madryn también. La novedad además es que ahora vecinos autoconvocados están cortando la ruta 3 en acceso a Trelew en defensa del hospital. Ampliaremos. De esta información de último momento de lo que está pasando en Rawson con los trabajadores de salud, nos vamos a Esquel. Estuvimos en cobertura allá, de lo que fue los 20 años de No a la Mina, 20 años de pie de esta organización asamblearia de vecinos y vecinas que luego se esparció a toda la provincia y se terminó demostrando esa fuerza de comunidades en lo que fue el chubutazo de 2021. 20 años del No a la Mina. Tenemos en este tren, venimos tirando material todos los días. En el tren de hoy vamos a compartir un mensaje de la entrevista que le hicimos a Quique Viale. Le preguntamos primero por la importancia de la fecha y segundo la importancia de los medios populares. Escuchá lo que dijo Lana Muncurá. Era imposible no venir a una de las expresiones de victoria frente al extractivismo más grande de América Latina. Así que vine a los 5 años, a los 10, a los 15 y tenía que estar acá a los 20. De acá aprendemos, de acá nos sacamos fuerza para seguir, así que es que vamos. La importancia de los medios comunitarios en este rol, porque viste que hablamos mucho de los medios y cómo están vendidos, para resumir. Y los otros medios, hay una falta de cultura de consumir otros medios, ¿no? Es clave eso, ¿no? En otros relatos, no relato hegemónico, saber que hay saberes expertos independientes de lo que nos dicen y nos quieren imponer a través de los medios de comunicación, así que escuchar, leer, seguir medios independientes como Namuncurá o como cualquier otro son claves para romper con esos falsos consensos extractivistas. Bueno, un agradecimiento a Quique Viale siempre de este lado. Hemos hablado y tenemos intercambio de información constante. Estamos laburando bien con la gente que apoya también desde Buenos Aires, en este caso Quique Viale, que además tiene mucha incidencia en redes sociales. Bueno, en un toque, es una vuelta por las redes sociales de Lana Muncurá, donde vamos a presentar un informe sobre lo que fue los 20 años de Esquel. Nos vamos a Tucumán para el siguiente reporte de este tren con 2 audios. La novedad tiene que ver con la condena por la desaparición seguida de muerte y el encubrimiento del hecho de Luis
Espinosa en el sur de Tucumán. Hubo penas de prisión perpetua y de prisión para la cúpula policial que intervino en este hecho que sucedió durante la pandemia. Hubieron muchos hechos durante la pandemia con las fuerzas de seguridad absolutamente desatadas, que en provincias como Chubut, y a la vista está Tucumán, se manejó la pandemia como si fuera una emergencia en seguridad y no en salud. El resumen del hecho nos lo contó, apenas había sucedido, en este audio de archivo que recuperamos, la valiosa periodista de Tucumán, Mariana Romero. Geográficamente nos vamos a ubicar al sur de la provincia de Tucumán, pero no estamos hablando de un pueblo que esté sobre una ruta, sino que hay que entrar por un camino vecinal a 12 kilómetros. Ahí está la localidad del paraje, que se llama del Melchor, campo, con muy poquitas casas. Ahí es donde Luis y Juan Espinosa, dos hermanos, se encuentran, comienzan el camino a casa a caballo y se encuentran en medio, de pronto, de una represión policial que habían ido los miembros de la comisaría de Monteagudo a dispersar una carrera de caballos. Hoy sabemos que esa dispersión fue al menos ilegítima porque no quedó asentada en los libros de la comisaría, porque ellos fueron de civil, fueron en sus autos particulares y armados, y la dispersión fue a los tiros. En esa bataola se encuentran ellos. Juan Antonio es golpeado, Juan, el que sobrevive y nos puede contar lo que pasó, se desmaya justo antes de ver a su hermano que se acercaba para ayudarlos. Cuando vuelve en sí, ya su hermano no estaba, terminaba el operativo y había un charco de sangre en su lugar, signos de arrastre monte adentro, que también dejaron un reguero de sangre claramente visible hasta que desaparece, donde ellos creen que lo suben a una camioneta que ya está secuestrada, propiedad particular de un miembro de la comisaría, y entonces comienza la búsqueda en toda la zona esa. Estamos hablando sureste de la provincia de Tucumán, ya casi Santiago del Estero, un paisaje, un monte bajo, espinoso, muy seco, muy caliente durante el día, muy frío por la noche, que los lugareños conocían como la palma de su mano, y empiezan las tareas de búsqueda por parte de toda la comunidad. Te estoy hablando de 100, 200 personas, no las sé calcular, que salían en camiones, a caballo, todos los días a buscarlo, sin saber que los asesinos se habían llevado el cuerpo hacia el otro punto de la provincia. Estamos hablando ya del límite con Catamarca, que es una zona de montañas, de precipicios muy empinados, de vegetación muy tupida, niebla muy cerrada, muy peligrosa esa montaña. Bueno, ellos se habían cruzado toda la provincia, 126 kilómetros, con un cadáver en el baúl, sin ser detectados por nadie en el camino, pese a que estamos en cuarentena, y arrojaron con total tranquilidad por un barranco el cadáver, que finalmente el viernes fue descubierto en medio de un operativo policial, porque la policía lo estaba buscando, pero fue descubierto por su hermano. El martes fueron detenidos los policías, y dos de ellos, ante la posibilidad de quedar con una causa que amerita cadena perpetua, imagínate, se quebraron y dijeron: no, nosotros solamente encubrimos, los asesinos son fulano mengano, señala al jefe de la comisaría, al subcomisario Montenegro, y al cuerpo lo llevaron a la zona de Alpachiri. Con el correr de los días, otros quebrados, se quiebra dos más, uno de ellos da la localización exacta de dónde estaba el cuerpo. Bueno, la información, viste la cantidad de datos que tira, y tenía bastante reconstruido el hecho al toque la colega Mariana Romero, que recomiendo seguir en redes sociales para que vea cómo labura un buen periodista, una buena periodista en este caso. Antes de cerrar, me parecía interesante escuchar a la madre de Luis Espinosa, que no puede entender por qué. ¡Me lo mataron! ¡Me quitaron la vida, Dios mío! ¡Son unos asesinos! ¿Por qué? Quiero verlo al comisario. ¿Por qué me negó de mi hijo? No. ¿Por qué? La mamá de Luis Espinosa se pregunta por qué y necesita alguna explicación de por qué se actuó como se actuó. Y esa explicación es la que le deben a la madre, a la familia sobre todo, y a toda la sociedad. Mientras, y aprovechamos porque es bastante parecido también, y hablamos de Puerto Madryn, todavía nos falta Gastón León. ¿Dónde está? Última parada del tren de noticias, nos dejan el clima, pero antes estuvimos esta mañana con la gente de Arquería Ceferino aquí en el piso. Pueden encontrar la nota en el YouTube del canal de la Fundación. Y le invito a darse una vuelta por nuestras redes sociales para ver fotos y demás de lo que dejó el torneo social que se realizó en el predio de la Fundación Ceferino este fin de semana. 13 grados la temperatura ahora en la ciudad de Puerto Madryn, la mínima de hoy fue 6.
La máxima de hoy es 17. En la medianoche marcará 11. Mañana jueves, 6 grados Celsius, como nos enseñó Fabio Zapata, la mínima. 18 grados la máxima. Llegamos al final de Bisagra, sexta temporada en la edición de este miércoles 29. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Marcos Rodríguez en la operación técnica y realización audiovisual. Eugenia Nabosic, Facundo Navarro, Fabio Zapata, Jorge Vivero, Fabricio Cardelli quien les habla. Coordina Laucha Merino. Bisagra, sexta temporada acá por Lana Muncurá, que es expresión de libertad. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. Esto decía Grassini cuando cerró la escuela 1737. Bajo ningún punto de vista